Amigas y amigos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues vamos a arrancar con la presentación del libro Democracia Ilustrada 4 y para esta mesa quien va a fungir como moderadora es Cruz Lucero Martínez Peña, quien es secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, querida Jessy. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Pues como señala Jessy, vamos a presentar el libro Democracia Ilustrada 4. Para ello nos acompaña el doctor José Ramón Narváez Hernández, quien es profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También nos acompaña la maestra María de Lourdes Gabriela Cosío de Champs, quien es profesora investigadora en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por último nos acompaña el maestro Emer Antonio Hernández Ávila, quien también está en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues para no abusar del uso de la voz, pues le cedo la voz al doctor Ramón, por favor. Muchas gracias, querida Lucero, y bueno, pues justo por esta brevedad y darle pues el protagonismo a quien lo merece, que es pues al propio libro, ¿no? A la autora o a la dibujante, a la diseñadora, ¿no? Incluso al editor. Yo voy a ser breve y justo lo quiero hacer en ese aspecto. Me ha tocado estar detrás de este proyecto que es Democracia Ilustrada desde el primer número. Entonces, pues desde que se pergeñó la idea, a mí me pareció un espacio que había que conquistar y que no iba a ser sencillo. De hecho, en las primeras reuniones de trabajo con quien iba a hacer los dibujos en las primeras ediciones, pues siempre era, pero explíquenos, ¿no? Porque, o sea, y fue un esfuerzo interesante traducir las sentencias a una narrativa que fuera asequible a los dibujantes, ¿no? En este caso, a moneros. Y entonces me recuerdo muy bien porque también fue a hablar con los profes investigadores para explicarles que había que hacer algo muy, muy sencillo, máximo una hoja, y que fuera en un lenguaje muy coloquial, pero además que no fuera solamente descriptivo, sino que tratara de hacer el esfuerzo para hacer algo alegórico, que tuviera que ver con las imágenes. Y entonces poco a poco este proyecto fue teniendo más sentido, ¿no? O sea, fue más sencillo para los profes investigadores hacer esa interpretación o esa traducción del lenguaje técnico a un lenguaje que pudiera dar paso a después crear esas imágenes. Y así fuimos haciendo las diferentes ediciones. A mí me tocó en esas primeras ediciones hacer incluso una especie de estudio, que ya en esta cuarta ya no era necesario porque ya era mucho insistir en cuál es el poder de las imágenes, por qué es importante para esta generación a la que Sartori llamó movidens, que pues tener ese contacto a través de otro tipo de narrativas. Y pues si ustedes entonces tienen interés pueden revisar las ediciones anteriores donde pues hay muchas colaboraciones, principalmente la de Bárbara García Hoyo, que hay que recordar aquí, porque pues ella siempre tuvo también, además de esta buena vibra para poder conectarnos con todo ese mundo de moneros, porque yo no los conocía, ¿no? Ella fue la que nos puso ahí en contacto, y después con la editorial y con Agustín Millán, pues es hacer todo este trabajo colaborativo, ¿no? En el que pues estaba justo la unidad de investigación, que estamos aquí, ¿no? Aportando esas traducciones, después todo este trabajo editorial para poder organizar la distribución de los materiales, asignar sentencias y poderlas traducir en imágenes. Pero fíjense lo hermoso de esto, ¿no? Llegamos a esta cuarta, y esta cuarta condensa muchas de esos logros de los que estoy hablando.
primero, y ayer lo comenté con una colega de aquí de la UDG, con Natalia Mendoza, me decía, lo primero que le llamó la atención es una monera, ¿no? Le dije, no es propiamente una monera, como se dice, sí es una diseñadora, es una artista que dibuja, pero me dijo ella, justo, es que yo no identificaba que hubiera caricaturistas mujeres, que tienes que ver este libro, le digo, porque es más que caricatura, o sea, ya pasamos esa fase, ¿no? Democracia Ilustrada, a partir de esto puede ser muchas cosas, puede venir una muralista, puede venir, en este caso, pues es una diseñadora textil, ¿no? Y que además está muy ligada, muy pegada a la cultura pop, ¿no? Entonces dije, ya pueden venir muchos artistas, o sea, ya abrimos la brecha para hacer muchas más cosas. Así que Sofía Weidner, si tienen oportunidad, yo lo hice, de stalkearla y ver su obra y lo que ha hecho, es súper interesante los proyectos en los que ha colaborado con grandes transnacionales y todo eso. Y a mí hubo una caricatura en especial que me fascinó, que me cautivó, porque aunque es una caricatura que es sumamente conocida, como le llamamos un meme, es poderosa, o sea, para nuestro tiempo, ¿no? Miren, con este diseño van les voy a decir muchas cosas de lo que significa esta obra, ¿no? Todo mundo ubica, pues obviamente, Pulp Fiction, que es esta gran obra de la cinematografía contemporánea, ¿no? De Tarantino, donde este capo de la mafia, que pues un matón, un sicario, ¿no? Le encomiendan cuidar a la esposa del jefe, ¿no? Y todo lo que se detona de ahí, como Tarantino es un guionista muy destacado, hace unos diálogos tremendos en esta película, incluso a propósito de la justicia, de la ética, hay un montón de referencias a ello, ¿no? Pero este meme se viralizó porque Travolta, cuando entra ahí, no sabe qué hacer. Entonces, es una imagen, pero que dice muchísimas cosas sobre, pues, esta curiosidad que puede haber, esta necesidad de conocer cosas o de no tener la información completa. O sea, hay muchas cosas detrás que solo una imagen nos lo dice. Entonces, puesta aquí, es como una especie de meme, es como una especie también de mensaje, ¿no? Y además en el estilo de Sofía, que tiene como esta particularidad de hacer estos tonos como mucho más soft, ¿no? Más delicados. A mí me gusta mucho su dibujo. Entonces, ella a su estilo se apropia de este meme que es cultura popular y fíjense qué curioso, ¿no? De estar viralizado y en todos lados, llega una publicación muy bonita en pasta dura, con un papel cuché padrísimo y que además pues es accesible a todas las personas, ¿no? Entonces, fíjense cómo a alguien se le hubiera ocurrido hace unos años ligar una sentencia a una imagen de nuestra generación y se logró y entonces insisto, creo que esto debería de continuar quizá por otros caminos y significa mucho a través justo de esa imagen qué es democracia ilustrada, ¿no? O sea, cómo se puede ilustrar la democracia, podemos jugar con eso, ¿no? O sea, la democracia está ilustrada de muchas maneras, ¿no? Y hay muchas otras maneras en las que la podemos ilustrar, creo que ese es el tema, y a mí me dio mucho gusto que me invitaran, que me involucraran, que me hicieran cómplice de este proyecto desde el inicio y ahora en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ramón. Pues ahora cedo el uso de la voz a mi querida Gaby. Por favor, Gaby. Hola, ¿me escuchan? Bueno, pues miren, yo agradezco mucho al doctor Millán que me invitó a ser parte de la presentación de esta obra, para las mujeres y para los hombres que están aquí, y también para el pequeño que se encuentra aquí. Me parece súper padre que el tribunal realice este tipo de obras. ¿Por qué? Porque para todos está al alcance de entender lo que es la democracia. Si entendemos que las imágenes son parte de nuestra cómo captar cognitivamente ciertos conceptos o analizar ciertas
circunstancias que son más fáciles analizarlas a través de la vista que mediante conceptos muy elaborados que no todos desarrollamos o que no todos conocemos. Estas imágenes, como decía mi querido amigo José Ramón, son muy ilustrativas y sin la necesidad de profundizar demasiado en una resolución emitida por el tribunal, ustedes se dan cuenta por la ilustración de qué estamos hablando. En este particularmente se hace una recompilación de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral en donde particularmente se habla de paridad de género, ¿ok? Y de violencia política en razón de género en contra de las mujeres, ¿ok? Aquí podemos encontrar de manera gráfica expresadas las resoluciones que ha emitido el tribunal como acciones de igualdad. ¿Qué es esto? Que todas las mujeres, como sabemos, las que estamos presentes, han luchado, y es una larga lucha y va a seguir, pero a medida que funcionarios como la doctora Lucero y como todos los que integran el tribunal, se ha logrado establecer un tipo de igualdad, ¿ok? ¿Para qué? Para que las mujeres podamos tener acceso a cargos públicos, para que se legisle, para que existan cuotas y para que haya una participación efectiva de todas nosotras dentro del ámbito político de nuestro país. Y por otro lado, a la inversa, la violencia política por razón de género, que como se ha oído, y lo sabemos todas y todos, sí está configurada como un delito. Sin embargo, es importante que todos los que estemos aquí sepamos que esa figura ya se resuelve por el tribunal, se protegen los derechos de las mujeres e incluso se han llegado a anular elecciones de municipalidades por la comisión de este tipo de actos en contra de las mujeres. Se ha vuelto, más bien, ya es un principio constitucional tanto la paridad como la violencia política por razón de género. Yo les invito a que si tienen la oportunidad de ver esta obra que es chiquitita, en esta pequeña obra van a encontrar lo que podrían encontrar en 2.500 páginas de sentencias elaboradas por el tribunal. Les va a gustar mucho y van a comprender mucho de lo que es la labor del tribunal mediante esta obra, y gracias a las ilustraciones de la autora va a ser mucho más digerible entenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Pues sí, sin lugar a dudas, como comenta Gaby, pues en esta obra se representan mediante imágenes y frases muy breves, concretas, diversas resoluciones en materia de paridad de género y de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué quiere decir esto? Sentencias que tutelan el acceso de las mujeres a diversos cargos de elección popular, pero también de organismos electorales, llámese Instituto Nacional Electoral, llámese organismos públicos locales electorales, que yo le digo es como los INES de cada entidad federativa, ¿no? Entonces la importancia, por ejemplo, aquí también se puede reflejar esta sentencia donde se ordenó que el INE debía ser presidido por una mujer. En esa sentencia se ordenó que la convocatoria fuera exclusivamente para mujeres, o sea, se revocaba la convocatoria que de origen se emitió, en la cual se permitía postulación tanto de hombres como de mujeres. No obstante, ante la impugnación ante Sala Superior, se determinó que esa convocatoria debía ser exclusiva para mujeres. Eso evidentemente implicaría que quien llegara al cargo de la presidencia del INE, pues iba a ser una mujer sí o sí, ¿no? También temas, como bien menciona Gaby, por ejemplo, en materia de violencia política en razón de género, la Sala Superior ha sido pionera en reconocer este tipo de violencia y ahora, pues bueno, es una medida, ha sido de gran relevancia porque los actores políticos, pues se han visto afectados, incluso se han anulado elecciones para efecto de que por alguien que haya cometido violencia política en razón de género, ¿no? Entonces sí, es una obra chiquita pero gran obra, diría yo, porque es un primer acercamiento, ¿no?, a las resoluciones, y les digo, en este caso tematizado sobre estos dos temas particulares, pero que nos permiten un primer acercamiento, y ya si quisiéramos profundizar, pues se podría entrar al análisis ya de otro tipo de obras o de las sentencias en sí. Pero bueno, ahora le voy a ceder el uso de la voz a mi querido maestro Emer. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes.
Agradecido primero con el licenciado Millán por la invitación para estar en este espacio hablando de esta obra, a la doctora Gaby Rubalcaba también, directora de la Escuela Judicial Electoral, por esa oportunidad. No puede ser de otra forma, estoy con las personas protagonistas de la actividad diaria del Tribunal Electoral, Lucero, doctora, y el doctor José Ramón, quienes tienen, además de trayectoria en la institución, tienen sobre ellos el haber trabajado en, si no confeccionado estas resoluciones, sí haber aportado también al trabajo editorial de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, para ajustarme a los tiempos, porque la verdad una obra así requiere también una presentación de la misma forma, ¿no? Me gustaría leer algunas reflexiones que hice sobre este libro. Leer es, en no muchos ni pocos casos, la vista a otras realidades. La puerta que nos conduce a los más sinuosos problemas y a otras tantas problemáticas respuestas. No me malentiendan, pero un libro es respuesta y es pregunta. Es un continuum inacabado de sensaciones y emociones que desembocan en el afluente del pensamiento y la reflexión. Hoy la democracia se nos exige y se nos muestra como una exigencia. Democracia en las instituciones, democracia en la vida pública y, ¿por qué no?, democracia en el conocimiento. Es por eso que este pequeño libro es lo que podemos llamar, o lo que yo puedo llamar, el testimonio de la apertura democrática. Es acercar a las personas al trabajo de las instituciones que muchas veces, vistas desde la lejanía de la función que desarrollan todos los días, se van perdiendo en el imaginario social. No sabemos qué hacen, no sabemos cómo funcionan. No es el caso de este libro, tengo que decirlo. Este libro, contrario, nos muestra que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a lo largo de su existencia, ha tenido la oportunidad de contribuir en la ardua y efectiva tarea del desarrollo de los derechos político-electorales de las mujeres y del espíritu democrático de nuestro país. Una forma práctica de acercarnos a cualquier libro, ¿no?, a cualquier libro, desde mi perspectiva, comprende tres aspectos. Primero, hay que conocer sobre el autor o la autora. También hay que comprender el contexto, por qué, para quiénes, cuál es la intención del libro. Y por último, buscar y descubrir su íntima finalidad, por compleja que esta pudiera resultar. Acogiéndome a mi propia metodología, me gustaría compartir con ustedes que esta obra, la obra Democracia Ilustrada 4, es la clara definición de que las grandes sorpresas, en ocasiones, se nos muestran en pequeños y sutiles detalles. Se trata de un gran trabajo, sin lugar a duda, delicadamente diseñado en la versión menos esperada. 90 páginas perfectamente confeccionadas para que la persona lectora, ustedes, en un abrir y cerrar de ojo, puedan dar revista a 20 decisiones emblemáticas de nuestro tribunal. Hablemos de contextos, y con esto quiero ser muy breve. ¿Por qué es importante la obra? Primero hay que destacar que esta obra es clara en su objeto central, aborda dos problemáticas. Por un lado, la paridad de género, el principio constitucional de paridad de género, y por otro, la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. 10 sentencias nos ayudarán a entender una de las problemáticas y otras 10 sentencias a comprender la segunda de estas. El asunto es mayúsculo. Según reportó el Foro Económico Mundial de Ginebra en junio de este año, la brecha global de género experimenta apenas una ligera mejora y al ritmo actual tardaría aproximadamente 5 generaciones en cerrarse. Esto es equivalente aproximadamente a 134 años. La brecha de género sí se ha reducido 0,1% desde el año pasado, lo cual, claro, es muy poco. Con relación a la segunda situación abordada en este libro, ONU Mujeres destacó que en México, en el marco del proceso electoral 2020 y 2021, se registraron 343 agresiones en contra de mujeres.
15 de estos casos, lastimosamente, terminaron en asesinato. Todos estos casos, hay que contextualizar la obra, fueron acciones realizadas en contra de las mujeres en el ejercicio de su profesión, del ejercicio político, de sus derechos. Bueno, bastante también se puede decir de la autora de ese trabajo, Sofía Wegner. Es mujer, joven y una destacada, hay que recalcarlo, destacada ilustradora mexicana que a través de sus obras ha logrado reconocer y visibilizar la permanente lucha de las mujeres en el reconocimiento de sus derechos. Su peculiar forma de ver esas problemáticas y expresarlas en imágenes, colores, texturas, dicen tanto como ella misma podría explicarnos de estos procesos complejos. Para ilustrar la óptica de su trabajo, me permito retomar alguna de sus palabras publicadas recientemente en el diario de circulación nacional La Jornada. El feminismo me devolvió la dignidad a mi existencia. El arte también. Creo que con esa frase empleada por ella podemos también entender cuál es la finalidad de la obra, que como decía antes, breve en su presentación, pero no en su contenido, nos ayuda a ilustrar, a simplificar y a acercar el conocimiento del trabajo que realiza el tribunal todos los días en favor y en beneficio de los derechos políticos de las mujeres. Bueno, para cerrar mi participación y sin intentar desviar el sencillo objeto de esa obra, en explicaciones robustas, tediosas, que sinceramente solamente sirven en ocasiones para quienes se ostentan sapientes del derecho y quienes queremos disertar en estricto sentido sobre las cuestiones técnicas de las obras. Este no es el libro, no es el libro para eso. Por el contrario, la obra abstrae todo este análisis reservado, técnico y tedioso y lo traduce en un lenguaje sencillo, claro, amigable y social, que acompañado de delicadas imágenes aproxima a todos los destinatarios, a todas sus personas destinatarias, al contexto de nuestra democracia. Finalmente, y citando la ley de Quitling, utilizada de manera ficticia por James Clavell en su obra King Rat, escribir un problema de manera clara y específica es la mitad de la solución. Esta obra no pretende resolver ningún problema estructural, no, lo reitero, no resuelve un problema estructural, pero creo que su finalidad es aún más prometedora. Aproxima a todas las niñas y mujeres y a las personas en general a las herramientas y al trabajo cotidiano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues ahí donde exista un ápice de esperanza para realizar nuestras potencialidades, creo que habrá siempre un espacio para crearnos, para entendernos y complementarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Emer. Pues sí, sin lugar a dudas es como hemos señalado, una obra que nos acerca mucho a las sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral, y quiero hacer hincapié en una de ellas que mencionan aquí. Si bien se aborda el tema de la problemática de la paridad y de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres, hay una sentencia que aquí se aborda en la que se llegó a la conclusión que la paridad no riñe con las acciones afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual. Ese criterio es relevante porque podría parecer que se deja de lado este otro tema respecto de las personas de la diversidad sexual, cuando no es así. El Tribunal Electoral ha emitido criterios, ha emitido sentencias en el sentido de que también se debe garantizar los derechos político-electorales de las personas que forman parte de la diversidad sexual, ¿no? Para ello, pues se ha llegado a emitir este criterio donde se ha determinado, no riñen, pueden convivir perfectamente la paridad de género con las acciones afirmativas para también este grupo de personas, ¿no? Pues sin lugar a dudas el libro es súper interesante. Es cuestión de que se pueden llevar uno, las obras emitidas por el Tribunal Electoral son gratuitas. Insistiría yo en que es un primer acercamiento, como también señalaba Gaby, para las niñas, niños, niñes, para que también se acerquen. Creo que también es responsabilidad de la ciudadanía informarnos y mantenernos al tanto de la labor que hacen las autoridades, no solo las electorales, todo tipo de autoridades, e incluso como se comentaba en algunas mesas
anteriores, también la obligación de las empresas, ¿no? A nivel empresarial, a nivel la necesidad de que también se reconozcan los derechos, exactamente, sensibilicen y demás. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes quisiera, por favor, algo más añadir, o alguien del público que quiera hacer alguna pregunta o comentario. ¿No? Bueno, pues no me queda más que agradecerle su presencia y por favor pedirle a mi querido doctor Millán que nos ayude con la entrega de los reconocimientos, por favor. Ah, claro que sí. No, al contrario. Gracias, muchas gracias.